Gera. Claro, tiene usted razón. Es espectáculo completamente, pero yo en fin, es difícil elegir en España agresiones al carácter institucional de la política, ¿no? Es complicado elegir sucesos, instancias, muy, muy, muy difícil. Pero realmente lo que esta mañana estamos viendo desde que se abrió la comisión del Congreso, del Senado, es de lo más triste, amargo, desmoralizador que yo he visto en mucho tiempo. Así es. Además, yo creo que el presidente del gobierno, el cual fue tratado desde el primer minuto con una absoluta falta de respeto por parte de la senadora que intervino en primer lugar, interrupciones constantes, falta del mínimo protocolo exigible, ¿no? Pero el presidente del gobierno, de alguna manera, yo creo que incluso ha desaprovechado la oportunidad. Yo creo que él va a salir bien de esta comisión, que no ha acabado todavía y que evidentemente está a la espera, no ha acabado todavía cuando estamos grabando esto, ¿no? Y que está a la espera de lo que haga el Partido Popular. Y, en fin, y eso, pues al fin y al cabo, es lo más importante de lo que tenga que suceder. Pero digo que, con independencia de esto, el presidente del gobierno ni siquiera ha acabado de aprovechar bien la oportunidad que la zafiedad, el desconocimiento total de lo que tiene que ser una comisión de investigación, de lo que tiene que ser una pregunta, de lo que no tiene que ser un meeting vulgar, fuera de tiempo, fuera de circunstancia, etcétera. No creo que ni siquiera él lo haya aprovechado bien, porque desde luego tenía la oportunidad de encaramarse por una vez institucional por encima de todas esas actuaciones que de verdad en algún caso ha rozado lo simiesco, ¿no? Pero no, él tampoco él ha estado como está siempre, ¿no? Con esa chulería en sordina que maneja a veces, pues sin rebatir el carácter zafio de las preguntas, llamándole comisión de difamación, llamándole circo, llamándole, en fin, con esa sonrisita de suficiencia que maneja y que algún portavoz le ha reprochado. O sea, pero aún así, aún sin aprovecharlo, yo de verdad creo que la comparación entre lo que hace el presidente del gobierno, aún con todo eso que estamos diciendo, ¿no? Con todo su carácter absolutamente, en fin, inapropiado, porque es un hombre que evidentemente no conoce tampoco las obligaciones institucionales, aún así me temo, y digo me temo, que él sale siempre de estas comparaciones con el resto protegido y, en cierto modo, dándole a los españoles una especie de clave. Bueno, yo pues soy lo que soy,
un mentiroso, un fulero, lo que fuera. Pero realmente mira lo que hay ahí, ¿no? Y eso, pues, en fin, eso es temible, absolutamente temible, desde el punto de vista de lo que pueda pasar en unas elecciones, ¿no? O sea, yo realmente pienso que todo lo que ha sido la actividad gubernamental, lo que es el grado cero al que está llegando nuestro Parlamento en el sentido de legislar y en el sentido de la conversación pública, etcétera, tendrían que estar dando en estos momentos un presidente del gobierno y un partido político como el PSOE bajo cero, absolutamente bajo cero. Pero es que cuando uno entra en contacto, digamos, en contacto directo, como en este caso además, ¿no?, que ha sido luego también la propia sala donde se estaba desarrollando eso, ¿no?, todo de una pequeñez y de una vulgaridad notoria, ¿no? O sea, en fin, yo lo he visto claro por el streaming, tampoco sé, en fin, la propia iluminación, la propia manera de hablar, el papel del presidente, ¿no? O sea, bueno, todo esto al final revierte a favor de Sánchez. Sí. Porque al final es que es extremo, pero el más pulidito en su mentira y en su fingimiento siempre acaba siendo él. Siempre acaba siendo él. Y claro, en fin, insisto, no he podido escuchar ni la intervención del Partido Popular, que es la intervención fundamental. Y a lo mejor pues todo esto se corrige y tenemos un portavoz que en fin, que empieza por saber lo que es una comisión de investigación. Una comisión de investigación es el arte retórico elemental, o no tan elemental, pero bueno, el arte retórico de la pregunta, ¿no? Es decir, usted viene a la comisión de investigación a responder a preguntas, no a responder a insinuaciones, a mítines, a insultos, no, usted a preguntas. O sea, el parlamentario tiene que asumir el papel del fiscal. Solamente lo ha hecho, a mi juicio, en lo que yo he oído hasta la intervención del portavoz de Bildu, solo lo ha hecho el canario, el hombre este sanginés, ¿no?, que por lo menos ha sido capaz de poner en el brete correcto, que era el de la responsabilidad política, a Pedro Sánchez, recordándole lo que él exigía cuando era jefe de la oposición y lo que se ha exigido a sí mismo al ser jefe de gobierno. Pero simplemente porque ha hecho preguntas, o sea, porque ha hecho preguntas concretas, fácticas, etcétera, que bueno, que evidentemente que el otro puede mentir ante ellas, y puede, en fin, regatear, ¿no?, a su manera, pero bueno, por lo menos queda en evidencia. Pero ¿cómo va a quedar en evidencia ante alguien que constantemente lo interrumpe, constantemente lo insulta, constantemente? No, hombre, eso no son maneras de hacer oposición. Eso es una manera que es que ya ni siquiera por la infamia o la inmoralidad que eso supone, es que es una manera completamente ineficaz. O sea, completamente ineficaz de enfrentarse a alguien que tiene primero muchos votos de los ciudadanos, pero es que además que tiene una mayoría parlamentaria, si usted quiere, construida por un efecto colateral, que es el rechazo absoluto y visceral a un gobierno del PP y de Vox, pero no por efecto colateral más obvio, ¿no?, y más decisivo. Entonces, claro, o sea, en fin, es que yo francamente no puedo entender en qué especie de lodazal técnico también se está convirtiendo la política española. Y le digo una cosa, esta intervención en el Senado, esto que está pasando esta mañana en el Senado, solamente es, si lo analizamos como debemos,
la prolongación de lo que pasó ayer en el funeral de las víctimas de la riada valenciana. Lo que pasó, o sea, mire, a un funeral no se va a decirle asesino a nadie. O sea, y no puede esgrimirse el dolor de las víctimas. No, eso no. O sea, las víctimas, el dolor no genera. El dolor en las personas, o sea, no es el dolor el que genera el insulto y el llamamiento de asesino, completamente, por otra parte, injustificado, porque evidentemente Mazón no es un asesino, ¿no? Mazón será muchas cosas, pero no un asesino. Entonces, claro, esa especie de exculpación, porque claro, ningún periódico se atreve ni se atreverá a decir, no, mire, usted cuando grita asesino al presidente Mazón, no lo grita su dolor, lo grita otra cosa, otro sentimiento. Otro sentimiento que es evidentemente mucho menos justificable que el del dolor. Lo grita el odio. Entonces, bueno, sí, efectivamente, la gente tiene derecho a odiar, ¿no? Pero situemos exactamente situemos el origen de esa imprecación en el lugar que corresponde, ¿no? Porque si no, siempre estamos con la misma historia de que, claro, las víctimas que han padecido tanto, que se han visto desatendidas, que... Bueno, no, o sea, muy bien, el dolor está perfectamente explicable, el dolor es la lágrima, el dolor es el recogimiento, el dolor es incluso, por supuesto, abstenerse de ir al funeral, de despreciarlo, ¿no? Pero el dolor no es el odio de gritarle a un hombre asesino, cuando efectivamente nada ha tenido que ver su gestión con el asesinato, ¿no? Ha tenido que ver con cosas, además, mucho más importantes desde el punto de vista de la política, como es la gestión, la incompetencia, ¿no? Porque al final el llamamiento de asesino, ¿no? O sea, pues claro, en el fondo lo que hace es justamente, como siempre que se pone una palabra grande, demasiado grande, sobre una cosa que es más pequeña, lo que hace, en el fondo, antes que enfatizar, es ocultar. O sea, Mazón es un hombre que debería haber dimitido a las pocas horas de saberse en qué grado de ignorancia vivió. ¿No? Y por lo tanto, es una persona que está acabada para la política. Acabada. Y que además puede tener serios problemas de conciencia por haberse dedicado a un oficio para el que no estaba dotado. Puede hacer miles de cosas. Examen de conciencia, puede estar el resto de su vida examinándose. Pero asesino, de esa manera. Asesino, además, coreado. En fin, yo, por supuesto, hablo por oídas, ¿no? Porque, evidentemente, no se me ocurre ver ese funeral, yo no vi ni una sola imagen de ese funeral. Todo lo que le digo es lo que he leído, ¿no? Porque, evidentemente, yo también tengo mis precauciones a la hora de informarme sobre las cosas, ¿no? Pero bueno, conozco personas que vieron ayer la televisión pública. Claro, en la televisión pública hay un tipo que se llama Jesús Cintora en la televisión pública. Sí. O sea, Jesús Cintora lo que tendría que estar es repartiendo panfletos en cualquier esquina de la vida. O sea, y hablo porque en algún momento participé en alguna tertulia que él conducía, ¿no? Yo por supuesto no sabía ni quién era Cintora ni nada. Me veo un tío que de repente es el presentador de una tertulia y bueno, y de repente veo que ese presentador, en vez de limitarse a presentar, interviene como un militante más, sí, pero un militante, por supuesto,
preñado de la misma ignorancia que tenía en aquel momento y que sigue teniendo nuestro hoy tabernero y siempre tabernario Pablo Iglesias. Recuerdo perfectamente esas ya remotas tertulias a las cuales yo fui, entre otras cosas y entre otras razones, por conocer cómo funcionaba la televisión, digamos, desde dentro, digamos, en la construcción, porque claro, yo había vivido siempre y sigo viviendo ahora en el nirvana de los periódicos, de la escritura y tal, de repente pensé, hombre, pues vamos a ver cómo se construye desde programas, en fin, de gran audiencia. El de Cintora no, porque era un pobre hombre, y siempre lo ha sido, pero bueno, sí, por ejemplo, en el de Ana Rosa, ¿no?, que era realmente una construcción de la opinión muy fiable, ¿no? Bueno, pues ese Cintora está en la televisión pública. Y ya basta. O sea, no hay más. Ya puede uno imaginar perfectamente lo que fue ese funeral en su bocaza, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo yo? O sea, porque, claro, o sea, ¿cómo no se pueden establecer vasos comunicantes entre lo que pasa en el Senado y lo que pasa en el funeral de Valencia? Pues es que es elemental. Y no solamente en el funeral de Valencia. Ya me habrá leído usted y oído muchas veces, Santos, sobre lo que yo pienso sobre la presencia de los reyes, sí, entre el barro, sí. Los toqueteos a los que sometieron a la reina, esa especie de marea que rodeó. Pero vamos a ver, o sea, todo eso es un conjunto. O sea, todo eso es un conjunto de un país, de una nación que ha perdido absolutamente el sentido de lo institucional, que ya no sabe dónde está cada uno. O sea, no sabe dónde está cada uno, porque esta mujer que hoy abre la sesión en el Senado, esta mujer, cuando ve entrar al presidente del gobierno, o sea, debe abstraerse de cualquier pasión personal. O sea, esta mujer debe ver en el presidente del gobierno los millones de ciudadanos que votan al presidente del gobierno, que son sus compatriotas, ¿no? Y a los que no debe ofender, ¿no? Porque institucionalmente el presidente del gobierno es, aunque él no lo quiera y no lo practique, el presidente del gobierno de todos los españoles. O sea, entonces, claro, siempre estamos, bueno, ¿quién empieza quién? ¿No? O sea, ¿quién empieza qué? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué es Paiporta? O sea, ¿cómo van las cosas, no? De la sesión del Senado a la calle y el barro de Paiporta o al funeral. Pero es igual, vaya en la dirección que vaya. Este es un país institucionalmente devastado, en el que el ciudadano no sabe cuál es su lugar, en el que el senador ni el diputado sabe cuál es su lugar, en el que el presidente del gobierno lo desconoce, en el que el presidente de una comisión no sabe cuál es su neutralidad. Mire, hay un detalle. Usted fíjese, de vez en cuando veo las sesiones de control del Congreso, ¿no? Con las estelares actuaciones del presidente del gobierno y de sus ministros, ¿no? Hay algo que es prácticamente, o sea, que se manifiesta prácticamente cada miércoles en las sesiones de control y en todas las intervenciones de la presidenta Armengol. Mire, la presidenta Armengol, cuando da la palabra a alguien, digamos, no ya solamente a los miembros del gobierno o del Partido Socialista, no, de cualquiera que forma la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno, se le pone una sonrisa de beatitud, como diciendo, completamente, bueno, que a mí me da como ya, claro, me la conozco, ¿no? Y digo, mira, ahora va a desplegar los labios, ¿no? O sea, entonces me la quedo mirando y digo, pero esta mujer, bueno, y ahora cuando le da la palabra a un miembro de la oposición, al Feijóo, muy seria. Muy seria.
O sea, seria y a veces enfadada, ¿no? con irritación, ¿no? O sea, esto que es un pequeño detalle, ¿no? Pero, claro, esta mujer, primero que no oye seguramente lo que estamos diciendo hoy, ¿no? Pero esta mujer no tiene nadie que le diga, oiga, Francina, escolta, Francina, però tu no te n'adones de que tu no pots riure quan li dones la paraula a un governamental i posar-te sèria i irritada quan li dones la paraula a un... Però, home, Francina, claro, o sea, es pequeñísimo, pero eso es que a esta mujer no le han enseñado el ABC. Y claro, si no le han enseñado el ABC, bueno, ya dejemos aparte su vestimenta, digamos. Si no le han dejado aparte el ABC, digamos, si a la presidenta no le han dejado el ABC, ¿cómo le van a dejar el ABC al último mono que asiste a una comisión, etcétera, etcétera, y que le cae el dudoso honor de preguntar al presidente del gobierno? No, o sea... Ya. Parecía que arrancaba bien, porque la primera pregunta fue muy directa. ¿Ha recibido usted pagos en metálico? Pero enseguida. Sí, bueno, ya, pero vamos a ver, pero es y que no ha recibido... Sí, pero esa pregunta, pero usted ha recibido, él ya lo ha dicho que había recibido pagos en metálicos, ni que fuera esa pregunta, la de Iñaki Gabilondo, sí, al presidente González, es que organizó usted los regalos, hombre, no, en fin... Primero que esas preguntas ya se sabe la respuesta, pero es que en este caso ya se sabía la respuesta. Uh-huh. En fin, hay un arte de la interrogación difícil, difícil, porque además ahora que Gepetto ya da todas las respuestas, lo único que podemos hacer los seres humanos es hacer las preguntas, ¿no? Hombre, tenemos que aprender a hacer las preguntas. Evidentemente, el presidente del gobierno, por muy sofisticada que sea la pregunta, o por muy maliciosa, o por muy bien construido el artefacto de la interrogancia, siempre se saldrá o tratará de salirse, y a lo mejor lo conseguirá casi siempre, de los problemas que las preguntas plantean. Pero, hombre, por lo menos que se evidencie cuando hace trampas, o que se evidencie cuando miente, o que se evidencie cuando se va por los TV de acerros, ¿no? Uh-huh. Digo yo. O sea, pero, claro, o sea, en fin, dile, y no me contesta, y no sé qué, pero hombre, no, o sea, bueno, en fin. Para seguir con el punto de vista de la institucionalidad o su ausencia, ¿qué le parece, Santos, la decisión del rey Juan Carlos de publicar un libro de memorias? Interesante. Sí, pero interesante. Pero, a ver, ¿usted le parece que eso quiebra o no quiebra la institucionalidad de la nación? Quizás sí, ¿no? Poco, no sé. Bueno, no tiene una respuesta fácil esto. Uh-huh. No tiene una respuesta fácil. No hay reyes que dejen escritas memorias, sus memorias. No hay reyes. Ahora bien, tampoco nos hagamos ilusiones respecto de por cierto, la estupenda crónica que escribieron en Le Figaro Magazine, el suplemento del Le Figaro, yendo a ver a Juan Carlos sí, citaba no recuerdo ahora, pero citaba dos reyes que sí que dejaron textos escritos. Lo que pasa es que los dejaron, me parece, además, cuando ya habían muerto, en fin, etcétera. Bueno, pero fíjese, aquí hay también una confusión. El rey Juan Carlos dejó un libro de memorias habladas Vilallonga, sí, con los Vilallonga, años 90, ¿no? El rey, 93, ¿no? Sí. Como escribo hoy en la columna, ese título del rey no se sabe a veces en la conversación si obedece. Vilallonga. Porque claro, sí. O sea, que se comentaron tanto porque la frase más comentada de ese libro era que decía de la reina Sofía que era una gran profesional, ¿se acuerda? Sí, exactamente. Yo creo que es la primera vez que apareció eso, ¿no?
Sí, ahí lo di con toda seguridad, fue en ese libro. Sí. A mí me hace mucha gracia, porque ayer estuve repasándolo y hay un momento que dice, y entonces el Ujier anuncia la presencia del marqués de Castellbell. Bueno, Vilallonga era un tipo curioso, al que yo conocí bastante. Lo acabamos un poco mal porque le hicieron interpretar de una manera venenosa y ridícula una mujer que se dedicaba a la crítica gastronómica, que se llamaba Carmen Casas y que era muy amiga suya. No sé por qué extraña razón le hicieron interpretar muy mal un libro que Jaume Boix y yo escribimos sobre un psiquiatra catalán llamado Mariano de la Cruz. Últimas conversaciones con Mariano de la Cruz se llamaba nuestro libro. Y se descolgó un día Vilallonga con un artículo absolutamente grosero, insultante hacia nosotros por haber escrito ese libro y haber banalizado, según su teoría, el trabajo de Mariano de la Cruz. Pero a Vilallonga lo traté bastante, y Vilallonga tiene algunos libros estupendos, por ejemplo, uno que se llama Las ramblas acaban en el mar, Las ramblas finissent en la mer, que lo escribió en francés, un libro de los años 50, que está muy bien, es una novela realista muy, muy interesante. Y luego tiene un libro que es, a mi modo de ver, su autobiografía más auténtica, que se llama Un gentilhombre europeo, ¿no? Publicó Tusquets. Es mucho más fiable ese libro, que es en teoría es una ficción. Él lo presenta como ficción, supongo, para evitar demandas, los problemas derivados. No tanto demandas, sino su propia vergüenza o su propia intimidad sobre algunas cosas, ¿no? Digo que es mucho más fiables que sus memorias canónicas, ¿no? Que ocupan además varios volúmenes. Y en una de ellas, por cierto, que se lo cito en esta obra maestra de Nombre de Franco, que ahora acaba de reeditarse, está hablando de ¿se acuerda usted de Sasa Gabor, ¿no? Entonces, que fue mujer de George Sanders, por cierto, ahora que se cumplieron 75 años de al desnudo. Pues efectivamente, George Sanders, sí. Pues fue marido de Sasa Gabor. Él la sitúa con todo desparpajo, sí. En el Budapest de cuando estaba ya desde hace años en Nueva York, ¿no? Bueno, tiene cosas de estas, ¿no? Pero bueno, volviendo a su libro, es un libro de un gran interés. Explica el rey a través de la prosa de Vilallonga, explica cosas fundamentales que además dudo mucho que es este libro que ha escrito Laurence Devereux, pero que ha escrito Laurence Devereux, pero que como negra, porque no figura como autora del libro, así como en el otro que sacó anteriormente sobre Juan Carlos, el rey caído, ¿no? Sí que con Sabaé, aquí no, este es un libro del rey. Y claro, esta es un poco la diferencia también con el libro de Vilallonga, ¿no? O sea, aquí hay un autor, que es el rey Juan Carlos, y un negro que hace de negro, ¿no? Y nada más, en este caso de negra. Bueno, entonces, volviendo al centro de la cuestión, he pensado sobre esto y le digo que no tengo muy claro porque claro, eso está escrito en los usos y costumbres, ¿no? Pues el rey calla, ¿no? El rey otorga, pero el rey no habla de sí mismo y no habla de su papel en la historia, son otros. Bueno, todo eso. Fíjese usted la tradición de la reina de Inglaterra, que por cierto le dijo que no abdicara, que un rey muere con las botas puestas, cosa que estoy bastante de acuerdo con ella. Pero bueno, también el rey abdicó cuando no tenía que abdicar. Bueno, también lo hizo el Papa, tampoco tenía que... también fue una anomalía, ¿no? Su dimisión. Entonces, claro, él justifica
Pues yo diga, no, es que no, me están robando la historia. Sentía, ¿no?, que me estaban robando la historia, sí, pero bueno, es que vi hace tiempo ya, pero vamos a ver quién es el principal ladrón de esa historia, porque a lo mejor es usted, el principal ladrón. Bueno, pero claro, yo, mire, en el fondo me puede, lógicamente, mi oficio y a lo que me dedico, ¿no? Claro, es tan importante el escuchar o leer la palabra de alguien que ha estado en la primera fila de la historia hablando por sí mismo, ¿no? Que claro, que la institucionalidad, pues, difícil resistirse. Difícil resistirse. Pasa que claro, eso lo hace vulnerable, eso lo convierte, pues evidentemente. Pero claro, eso de la vulnerabilidad también es otra de las razones por las cuales él, supongo que al final se ha decidido, ¿no? Porque ya era un muñeco de trapo en buena parte de la opinión pública española, ¿no? Y entonces, pues, su vulnerabilidad, supongo que a estas alturas le debe importar poco, ¿no? Claro, este detalle que yo escribía hoy en la columna, ¿no? Eso es lo que dice sobre Franco, ¿no? Sí. Que yo no... Bueno, que ya traerá la democracia a él, ¿no? Sí, siempre supongo que hay precedentes y debe haber pues alguna interpretación o alguna manifestación que sea previa, pero yo realmente en el libro de Vilallonga ni en las múltiples, en fin, declaraciones más o menos indirectas que el rey ha podido hacer sobre este asunto, vi nunca nada tan decidido, ¿no? El rey, él me puso para que yo tal, ¿no? Él me puso para que yo hiciera de España un país más abierto y además insiste cuando le pregunta, bueno, pero ¿por qué no legaliza usted los partidos políticos y tal? Le pregunta en un momento determinado a Franco, ¿no? Y entonces él le contesta, bueno, eso ya lo hará usted, ¿no? Eso yo no puedo hacerlo, pero usted lo hará más tarde. Pero usted lo hará más tarde, ¿no? Bueno, todo esto, claro, en fin, esto no es un quelcamadí, ¿no? Esto no es una cosa de tercera mano, esto es un hombre que, claro, estaba ahí, que escribe, y eso pues naturalmente tiene un valor que se me perdonará la debilidad, pero que creo que en estos momentos, bueno, dada la desinstitucionalización propia del personaje, tampoco supone un agravante, ¿no? Por cierto, otro que estuvo allí, de una manera muy distinta, lógicamente, fue este librito que ha publicado su conocido Cayuela en Ladera Norte, en esta editorial que se llama Ladera Norte, de las memorias este cuaderno autobiográfico que ha publicado sobre la muerte de Franco. No había costumbre, sí. No había costumbre, Miguel Ángel Aguilar, ¿no? Esa frase, no había costumbre, que es la gran frase de Julio Cerón, ¿no? No, esto de Franco nos cogió tal sorprendente la muerte de Franco porque no había costumbre, ¿no? Es genial. Cerón era un personaje rarísimo realmente, pero sus pequeños brevetes, ¿no?, eran sensacionales. Bueno, el libro de Aguilar está bien, sobre todo a mí me parece que está muy bien para los jóvenes, ¿no? Porque es una síntesis de aquellos días que claro, que no todo el mundo conoce. No hay ninguna afirmación, a mi modo de ver, nueva ni relevante desde el punto de vista de la novedad, pero claro, cuando tú lo explicas a un chaval de 20 años, ¿no?, que a Franco, para trasladarlo del Pardo, me parece que era, del Pardo al Hospital de la Paz, donde murió, lo envolvieron en una alfombra. Y que mientras lo trasladaban, la alfombra iba goteando sangre. O, como explica también Miguel Ángel, lo estaban operando allí, estaban haciéndole una operación, sí, creo, una operación concreta, y entonces se fue la luz en el Palacio del Pardo. Cuando tú explicas esto a una persona que no lo supiera, ¿no?,
porque esto son cosas que se han publicado varias veces, pero tú le explicas esto a un joven, ¿no? Y le dices, bueno, primero le explicas quién es Franco, ¿no? Y luego le dices que estuvo 40 años en el poder y que fue el vencedor de una guerra civil y que fue un dictador y que su palabra era decisiva, hasta el punto que hasta el final fue decisiva, mandando fusilar ignominiosamente a estos 5 terroristas, ¿no? Hombre, su cerebro debe entrar, el cerebro de ese joven debe entrar en tal estado de perplejidad, ¿no? O sea, se da cuenta, ¿no? O sea, un viejo hecho pellejo, esquelético, ¿no? En una alfombra goteando sangre. El hombre que mandó en España durante 40 años, de que tuvo... Claro, estas cosas son... realmente son las perplejidades, ¿no? Yo tuve la suerte de ir al Palacio del Pardo muy poco antes de que lo cerraran. Y en una visita convencional, sin periodista ni nada, ¿no? Curiosidad. Sí, pero quiero decir que no fue ningún privilegio, ¿no? Bueno, aquello era... O sea, cuando ibas a ver la televisión, los despachos, la cama, todo eso es esa especie de cosa pequeño burguesa, pero muy pequeño, ¿eh? Muy más pequeña que burguesa, digamos. Todavía se olía a col de vida, todavía la maceración, o sea, todo era... que cometieron un gravísimo error, como tantos otros, ¿no? Al cerrarlo y ahora pues, lo quieren, ¿cómo se llama eso? Resignificar o no sé qué quieren hacer, pero bueno, o sea, cuando realmente aquello, como el Valle de los Caídos, como tantos otros monumentos... Acabo de estar en el Valle de los Caídos y nunca lo he visto con más gente que cuando lo vi el otro día. Es un lugar bastante poco visitado. Pues ya no. Claro. Bueno, pero bueno, por parte de que es un lugar poco visitado, o sea, Los Caídos es una cosa, en fin, o sea, se explica lo que es una dictadura. Claro. O sea, una dictadura como la dictadura de Franco es el Valle de los Caídos y la alfombra goteando sangre. Y esto hay que explicarlo. Claro. Esto hay que explicarlo, pues, de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces, hombre, una manera interesante de explicar esto es no borrando las huellas. Así es. No borrando las huellas. Pero bueno, ha llegado el momento célebre en el que usted quiere saber sobre la vida de Pigot. Bueno, llegó ayer un libro. A ver. Un libro en italiano. Qué bien, bueno, porque son internacionales. Sí, bueno. Bueno, oiga, ¿sabe usted que la bibliografía porcina es creciente? Sí. Bueno, y esto, evidentemente, esto tiene un origen, ¿no? Tiene un origen que es el podcast, ¿no? O sea, por supuesto, desde entonces no paran de salir. Bueno, es que claro, todo esto es la reacción, el ver que hay un nicho, que hay un mercado. Fíjese qué título más maravilloso y inspirado, por supuesto, en este podcast, ¿no? Maiale si nasce, salami si diventa. Es decir, cerdo se nace, salami, longaniza. ¿No? Es como nature and nurture. Exactamente, algo así. Cerdo se nace, claro. Longaniza se convierte en vuelves. Claro, lo que pasa es que, como bien me hacía notar ayer Pigot, en el fondo no deja de ser una apreciación muy superficial, teniendo en cuenta lo que hay que tener en cuenta. Claro. Y es que el cerdo, cuando quiere ser jamón, solo puede ser Joselito. Bueno, y ahora insuperable. Es que claro, es superable. Salami, prosciutto. Jamón de Parma. Jamón de Parma, dice. Bueno, hoy decía Gascón en el final de su columna, dice como el gobierno no puede legislar sobre la realidad, pues legisla sobre las metáforas. Las metáforas. Sí, claro. Es que ayer al parecer
al parecer, el Parlamento español aprobó una PNL, una proposición no de ley, para advertir de la necesidad de restringir los usos metafóricos de la palabra cáncer. Sí, Susan Sontag levantará la cabeza, entre otras cosas. Efectivamente. Porque al parecer no les gusta que digamos, por ejemplo, el cáncer de la política española, claro. El cáncer institucional español, ¿no? No le gusta, ¿no? El cáncer de la corrupción del Partido Socialista, ¿no? Esto no les gusta. No. Bueno, que como siempre en estas cuestiones, bueno, vamos a explicar en qué consiste esto. Bueno, no les gusta eso y entonces pues una proposición no de ley evidentemente no es todavía una amenaza de sanciones ni de régimen. Le pregunté a Gepetto por si había precedentes en otros países de estos asuntos, porque estos asuntos, al final, como la mayor parte de los asuntos vinculados con las identidades grupales, siempre tienen precedentes, ¿no? Me dijo que no había visto, no le pedí que lo investigara en profundidad, pero bueno, me dijo que no lo había visto. No sé si lo hay o no lo hay. Pero me trajo de vuelta un artículo del Guardian de hace unos años, muy interesante, de una persona que había padecido en su juventud una leucemia, un modo de leucemia en su infancia, y que, como él mismo dice, producto de la enfermedad fue su dedicación posterior. Se dedica, porque creo que todavía vive, a la curación de los enfermos. Es un oncólogo, un oncólogo británico, que no recuerdo ahora el nombre, pero luego os lo digo para que lo ponga usted en las notas, por favor. En las notas. Y este hombre escribía un artículo en el Guardian defendiendo algo que yo a veces me hizo pensar, porque me hizo rectificar, ¿no? Una vez, hablando con Milagros Pérez Oliva, que padeció un cáncer, una compañera del diario El País de aquella época y que continúa... Que fue defensora del lector. Ella padeció un cáncer muy, muy agresivo y tal, del cual se curó. Y un día hablando, ¿no? Decíamos que fue la primera vez, yo creo, que yo vi esta reflexión a partir de lo que me estaba contando, ¿no? Que decía, por esto hace ya muchos años, debe ser 15 años o 20, no sé. Es esta cosa de decir que el enfermo de cáncer luchaba. Es lo que dice Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas. Sí, exactamente. Claro, es eso justamente. Bueno, pero fíjese, ella decía, no, es que si decimos eso de luchar, pues claro, entonces los que mueren y tal, pues ¿qué? O sea, esto no es una lucha, esto es, en fin, es una enfermedad, no hay una lucha, digamos, en el sentido en que hay una batalla y uno gana y otro pierde, ¿no? Parece que si uno no lucha, no sea recompensado por la victoria, ¿no? Y por lo tanto por la curación, ¿no? Bueno, eso me hizo pensar, ¿no? Que la cosa inapropiada, ¿no? de llamar lucha a esto, ¿no? De utilizar esas metáforas bélicas, ¿no? Pero me hizo pensar, contrariamente a esto, el artículo del Guardian que leí ayer, porque este hombre dice, dejemos, una frase textual, ¿no? Dejemos que cada enfermo de cáncer elija las palabras con las que quiere referirse a su enfermedad. Me parece bastante justo, bastante ecuánime, sí, ¿no? Porque además cada cáncer es... Claro, porque eso es muy distinto de cuando el grupo, cancerígenos, mujeres, boxeadores, hinchas del Madrid, etcétera, etcétera, exige a los demás que hablen de una determinada manera. Hay un punto ahí de divergencia, ¿no? O sea, una cosa es que tú digas, ¿no? Mire, cada enfermo de cáncer que elija su manera, ¿no? Eso me parece justo, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, esa no tenga que ser la manera en que hablemos todos, ¿no? Seamos enfermos o no seamos enfermos. Entonces, naturalmente,
Congreso de los Diputados está muy lejos de estas sutilezas, ¿no? O sea, el Congreso de los Diputados, sigue ciego su camino, y entonces convierte eso en PNLs, ¿no? Que digan, no utilice usted metáforas, porque esas metáforas incluso, fíjese lo que llegan a decir, esas metáforas perjudican a los enfermos. Por favor. O sea, perjudican a los enfermos. Pero en fin, esto es lo que hay. Debo decirle algo. Como siempre, esta fue una propuesta del Partido Socialista, pero que sea una propuesta del Partido Socialista no debe extrañar a nadie. Lo que extraña, como siempre, una y otra vez, es el asentimiento de la oposición a estas iniciativas. Que vale, que esta no tiene ninguna importancia, que es una pura... No, pero lo acaba teniendo, ¿sabe? Claro. Porque en vez de decirle, oiga, mire, no me mareen con estas cosas, no me mareen. Ustedes lo que tienen que hacer es gobernar, y no hacer ver que gobiernan a través de estas iniciativas. Ustedes lo que tienen que hacer es presentar presupuestos, y no presentar PNL sobre el cáncer. Por lo tanto, ni me hable de este asunto. O sea, me ausento, me abstengo y tal. Pero claro, enseguida el terror, el miedo, ¿no? El terror. Pero ¿y qué dirán los enfermos de cáncer? ¿Y qué dirán las mujeres? ¿Y qué dirán los enfermos de la ELA? ¿Y qué dirán todos los grupos habidos y por haber que defiendan cómo los otros tienen que tratarles, ¿no? Sin que haya, por lo tanto, espacio a una neutralidad pública, que es lo que el discurso, evidentemente, de la política debe perseguir siempre. Y ese es el problema, Santos. Y luego hay otro problema muy importante. ¿Qué otro problema? Que al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadi Espada y El Mundo, con la colaboración de Yaiza Santos.